El siguiente episodio contiene descripciones que pueden resultar perturbadoras para algunas personas. Se recomienda escuchar con precaución. ¿Qué tanto puede responsabilizarse al entretenimiento por la tragedia humana? ¿Cuánto podemos culpar al rechazo y maltrato recibido durante la infancia por las acciones de una persona adulta? ¿Hasta qué punto puede prevenirse el crimen? ¿Es acaso que hay individuos que simplemente nacen malvados? A finales de los 80, la prefectura de Saitama, en Japón, sería el escenario de una serie de horribles atrocidades cometidas a niñas de no más de 7 años. En su momento, el público tuvo a bien señalar al anime, al manga y a cierto contenido para adultos como elementos que contribuyeron a esta situación. Por otro lado, hubo quien se inclinó por la crueldad y la poca sensibilidad en la sociedad, como la causa del desquicio de personas cuyas mentes o cuerpos no se adaptan tan fácilmente a su entorno. Perseguir, capturar, castigar. Un ciclo en el que la existencia repite unos tantos aciertos, otros tantos errores. Una solución a la que parece que nos hemos resignado, esperando la justicia para los afligidos y rezando para que nunca juegue contra nosotros. Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Cerramos el mes de noviembre, el cual estuvo dedicado a crímenes reales con uno de los casos más impresionantes en la historia moderna de Japón. La verdad es que la historia del asesino otaku, como muchos conocen a este caso, ya ha sido cubierta por varios creadores de contenido. Sin embargo, es un caso del que tenía ganas de hacer mi propia investigación, así que aquí lo tienen. Pero antes te recuerdo que Viernes de Terror es un proyecto independiente, realizado enteramente con fines de entretenimiento. Es importante que si disfrutas mi trabajo, califiques el podcast con 5 estrellas y lo compartas con alguien a quien creas que también le pueda gustar. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces a mis perfiles de Instagram y TikTok, donde puedes darme follow para estar más al pendiente de lo que hago. Tsutomu Miyazaki nació el 21 de agosto de 1962 en el municipio de Nishitama, en Tokio. Su madre tuvo complicaciones durante el embarazo, dando a luz a un bebé prematuro, según las fuentes que investigué, de poco más de 7 meses. El pequeño Tsutomu nació frágil y con una deformidad que lo marcaría de por vida. Sus muñecas y manos no lograron desarrollarse por completo. Sus antebrazos y palmas estaban como fusionados, dándole una apariencia anormal. Encima, sus dedos eran alargados, delgados y se arqueaban hacia atrás. Esta condición lo hacía incapaz de girar las muñecas, por lo que tenía que rotar todo el antebrazo cuando quería hacerlo, lo que le complicaba algunas tareas que a la gran mayoría nos resultan sencillas. Fuera de esto, su vida no era particularmente mala. Su familia era dueña de un periódico de tiraje local y tenían una buena posición económica. Sus padres, aunque ausentes por el trabajo, siempre trataron de darle lo mejor a Tsutomu y a sus 2 hermanas menores, Setsuko y Haruko. Sin embargo, su condición física le traería sufrimiento desde una edad muy temprana. A los 5 o 6 años, cuando ingresó a la escuela primaria Itsukaichi, sus compañeros no tardaron en percatarse de sus manos y sus impedimentos. Casi de manera ceremoniosa, Tsutomu recibía constantes burlas y maltratos tanto en el salón de clases como en el exterior. Los niños solían partirse de la risa cuando lo veían escribir o hacer cualquier otra cosa con las manos. Como es de esperarse, esto lo orilló a aislarse de todos, convirtiéndose en el niño más solitario de la escuela. No tenía ni un solo amigo, incluso algunos maestros lo miraban con cierto rechazo. Todo lo que Tsutomu deseaba era tener una vida normal. A los 8 años, recordaría en el futuro, escribió un ensayo en el que expresaba esto. Decía que quería crecer para comprarse un auto y conducirlo hasta un restaurante, entrar y ordenar arroz con curry y comerlo él solo, como una persona ordinaria. Los retos que su deformidad le presentaban lo hacían frustrarse constantemente,
culpaba a sus manos por todo lo malo que sentía en su vida. La única persona que parecía entenderlo y hacer que se sintiera mejor era su abuelo, Shokichi, que también vivía en casa de la familia. Mientras en la escuela se burlaban de él y en casa parecían no ponerle atención, su abuelo siempre lo trataba con paciencia, intentaba alentarlo e instruirlo. Además, a pesar de todo, Tsutomu era un excelente alumno, siempre tenía las calificaciones más altas, era un chico serio y dedicado. Desde una edad muy temprana encontró refugio en las historietas y el manga. Solía coleccionar montañas de este material y se pasaba noches en vela leyendo. Así crecería y cuando realizó su examen de ingreso para la preparatoria Meidai Nakano, obtuvo la puntuación más alta. Sin embargo, en este periodo, algo iba a cambiar. Fue posiblemente por su despertar sexual, su afición por las historias ficticias, sus inseguridades o la frustración por el rechazo que todavía recibía. Pero el caso es que comenzó a descuidar sus estudios, reemplazando su rutina dedicada a esto por horas y horas de manga y dibujo. Intentaba crear sus propios personajes, pero le era muy complicado debido a su condición. También comenzó a consumir mucho contenido para adultos, incluyendo hentai y revistas convencionales. Tras graduarse del bachillerato, hizo un examen para entrar a la Universidad de Meiji, confiado por su extenso dominio del inglés. Sin embargo, a pesar de ser aceptado, quedó en uno de los últimos puestos. Esto lo desanimó y decidió mejor no realizar estudios universitarios. En su lugar hizo una carrera técnica en fotografía y cuando terminó entró a trabajar en una imprenta propiedad de un amigo de su padre. Durante este tiempo se mudó del hogar familiar y comenzó a desarrollar una pasión muy profunda por su nuevo oficio. Realmente le gustaba trabajar con cámaras. Por desgracia, utilizaba su destreza con estos aparatos para sus propios fines oscuros. Solía asistir a partidos y prácticas de tenis, donde, fingiendo ser un aficionado al deporte, fotografiaba la entrepierna de las jugadoras. Luego de unos 3 años, en 1986, tras haber ahorrado unos 3 millones de yenes, Tsutomu regresó a casa de sus padres, donde adaptaron una especie de habitación dúplex independiente de la casa, la cual compartía con una de sus hermanas. Sería en este periodo que todo tomaría un giro drásticamente siniestro. Tsutomu era un consumidor empedernido de pornografía. Para estas alturas había notado un defecto más en su cuerpo. Tenía complejo de micropene. Esto lo frustraba en extremo, haciéndolo sentir muy inseguro. Era incapaz de entablar conversaciones con una mujer, por lo que decidió recluirse en sus fantasías. El problema es que su manía comenzó a ir más profundo y comenzaría a consumir material infantil. De vuelta en casa, sus padres y hermanas notaban que algo andaba particularmente mal. Tsutomu nunca había sido muy animado, pero ahora estaba teniendo repentinos ataques de ira. Por esos días, su padre le regaló un auto, un Nissan Langley negro. Tsutomu siempre se quejó de esto. Sus padres eran adictos al trabajo, y cuando lo que él deseaba era tener comunicación y cariño, todo lo que recibía eran cosas materiales. Una vez más, su abuelo Shokichi era la única persona en casa capaz de tranquilizarlo, el único con quien se sentía a gusto, pero eso no duraría para siempre. En mayo de 1988, su abuelo falleció. Ese fue el inicio de su descenso a la locura. Luego de la ceremonia de cremación, Tsutomu se acercó a solas a la urna, tomó un poco de las cenizas, se las metió en la boca y las tragó. En otra versión dicen que se escabulló antes de que el cuerpo fuera cremado y arrancó un pedazo de carne de su abuelo para también consumirlo. En cualquier caso, su intención, según sus declaraciones, había sido perpetuar la existencia de su abuelo. Se negaba a dejarlo ir, por lo que buscaba una manera de que viviera en él. Se encontraba realmente deprimido. La pérdida de su abuelo había dejado un vacío que ni el manga ni la pornografía podían llenar, y comenzaba a desquitarse con su familia.
En una ocasión, su hermana Setsuko lo sorprendió espiándola mientras se bañaba. Escandalizada, le gritó que saliera de inmediato del baño, a lo que su hermano mayor respondió tomándola del cuello y estrellándola contra el muro. Setsuko no demoró en contarle de esto a su madre, quien se apresuró a la habitación de Tsutomu para reclamarle. Le gritó, diciéndole que debería encontrar un empleo, en lugar de perder el tiempo con sus historietas. Tsutomu, en otro arranque de ira, abofeteó fuertemente a su propia madre. Cuando no estaba en casa, subía a su auto y conducía a parques y escuelas cercanas. Se detenía donde sea que hubiese una práctica deportiva o actividad infantil. Cámara en mano, fotografiaba niñas, revelaba las imágenes y las utilizaba para su propio placer. Pero muy pronto esto dejó de ser suficiente. Fue cuando decidió que era momento de dar el siguiente paso, de satisfacer sus deseos más depravados. Eran aproximadamente las 3 de la tarde del lunes 22 de agosto de 1988. La pequeña Mari Kono, de 4 años, se despidió de sus padres para salir a jugar un rato con una amiga vecina. Dejó entonces el departamento, en un complejo llamado Iruma Village, en Saitama, y comenzó a caminar sola por la calle. Lo había hecho antes y sus padres consideraban segura aquella zona. Pero un auto negro se orilló cerca de ella. De la ventana emergió un joven con una sonrisa amable, y cual cliché le dijo que tenía caramelos en el auto, que serían suyos si subía con él. La niña pensó para sí que aquel era su día de suerte, mientras iba comiendo dulces en el asiento trasero con su nuevo amigo conduciendo delante. Se alejaron del vecindario, adentrándose en una zona de mucha vegetación y bosque. Tsutomu detuvo el auto cerca de la planta eléctrica de Shintama. Ambos descendieron y comenzaron a caminar juntos, adentrándose en el paraje y deteniéndose para sentarse bajo un cerezo. Tsutomu le hacía preguntas a la niña acerca de sus padres, lo que le gustaba ver en la televisión y esas cosas. De acuerdo con la versión que leí, en cierto momento Mari cayó en cuenta del error que había cometido. Estaba muy lejos de casa con un total extraño. Le sobrevino la sensación de peligro inminente y comenzó a llorar. El llanto alteró a Tsutomu, quien se abalanzó sobre la pequeña, estrangulándola hasta arrebatarle la vida. Luego despojó el cuerpo de toda su ropa y lo profanó de la peor manera posible. Una vez terminó su asqueroso acto, arrastró el cadáver a una zona medio apartada, donde lo enterró de manera descuidada. Regresó a su carro y condujo a casa, llevándose la ropa de la niña consigo. Entretanto, para las 6:23 de la tarde, los padres de Mari habían hecho el reporte de desaparición a la policía, al no tener noticias de su hija desde que salió de casa. Apenas un par de semanas después, Tsutomu se encontraba conduciendo su auto por una calle de Saitama, cuando se percató de una niña que paseaba solitaria. Masami Yoshizawa, de 7 años, accedió a dar un paseo con él. La llevó al mismo sitio cerca de la central eléctrica, donde sufrió exactamente el mismo destino que Mari Kono. Ante esta segunda desaparición, la policía desplegó un extenso operativo por la zona de Saitama y alrededores, pero no tendrían mucho éxito al principio. Mientras, la depravación de este sujeto no haría más que incrementarse, envalentonado por los inútiles esfuerzos por las autoridades para atrapar al culpable. El 12 de diciembre de 1988, Tsutomu convenció a Erika Namba, también de 4 años, de subir a su auto, en Kawagoe, también en la prefectura de Saitama. Condujo hasta un sitio llamado Naguri, donde le ordenó a la niña ir al asiento trasero y desnudarse para tomarle fotografías. Entre lágrimas, Erika obedeció. Mientras eso ocurría, un auto pasó muy cerca de ellos, y creyéndose descubierto, este tipo se apresuró a terminar con la vida de la pequeña. Envolvió su cuerpo desnudo en una sábana y se deshizo de él en un bosque cercano, llevándose la ropa a casa como la vez anterior.
La ciudad estaba tapizada con las caras de estas niñas. Los noticieros y altavoces de las patrullas advertían a los padres del peligro de dejar a sus hijos a solas en la calle. Tsutomu quiso llevar su sadismo al siguiente nivel. El 6 de febrero de 1989, la desdichada familia Kono recibió un paquete en la entrada de su casa. Era una pequeña caja de cartón. Adentro había cenizas, unas calcetas pequeñas, pantalones, sandalias y 10 piezas dentales infantiles. Todo aquello con una nota que decía: Mari, cremación, investigar, probar. Este monstruo había regresado a la escena del crimen para extraer los dientes y un hueso del cadáver de su primera víctima, el cual incineró y, metiendo todo en una caja, fue a dejarlo a la casa de la familia. El paquete fue llevado a la policía. El hallazgo se hizo mediático inmediatamente. Ante esto se lanzó una rueda de prensa, mencionando que aquello no era evidencia, sino una broma de pésimo gusto, que ni las cenizas ni los dientes pertenecían a Mari Kono. Entonces, el 11 de febrero, la policía recibió una carta de 3 páginas con respecto a aquel comunicado. En ella, Tsutomu aseguraba haber sido el culpable tanto de la desaparición como del misterioso paquete, y le aconsejaba a los padres no guardar ninguna esperanza de encontrar a su hija con vida. Firmó la nota como Yoko Imada. El 11 de marzo, la familia Kono celebró una ceremonia fúnebre, con los pocos restos de su hija que este tipo les dejó en la caja. El 6 de junio de 1989, Tsutomu convencería a una niña de tomarle fotos en un parque cerca de la bahía de Tokio. Luego la manipularía para subir a su auto. La pequeña Ayako Nomoto de 5 años perdería la vida dentro de aquel vehículo. Su cuerpo fue envuelto en una sábana y puesto en la cajuela del Nissan Langley. Esta vez, Tsutomu no se desharía del cuerpo de inmediato, sino que lo llevaría a casa, donde permanecería 2 días teniendo relaciones con él. Aprovechando una cámara de video que acababa de comprar, este sujeto filmó varios de estos actos, documentando sus perversiones hasta que no soportó más el olor del cadáver. Entonces le cortó la cabeza y las manos. Condujo a un cementerio cerca de Hano, en donde abandonó el cuerpo dentro de unos baños públicos. La cabeza la dejó en un paraje boscoso a la orilla de la carretera. Conservó las manos en casa y, según declararía, consumió su sangre, luego las cocinó y masticó. Entretanto, la policía había localizado el cuerpo de Masami Yoshizawa. Con terror, supieron que estaban tratando con un asesino en serie. Más de 2,000 personas fueron interrogadas, pero ningún sospechoso prevalecía. Tsutomu observó esta información en las noticias, así que decidió escribir una carta para la familia Yoshizawa. Antes de que me diera cuenta, el cuerpo de la niña se endureció. Quise cruzarle las manos sobre el pecho, pero estaba demasiado rígido. Pronto, el cuerpo se llena de manchas rojas. Después se cubre de venas y entonces parece que está lleno de agua. Y el olor no se parece a nada que hayas olido. Por esos días, Tsutomu temió su captura y condujo al cementerio donde había abandonado el cuerpo de su 4ª víctima. Lo recuperó y lo llevó de nuevo a casa, donde lo ocultó en su closet. Lo mismo con la cabeza. Esto, sin embargo, no lo tranquilizó y decidió quemar el cuerpo junto con la ropa que había utilizado en aquella ocasión, y al final fue a esparcir todo al bosque. El horror terminaría el 23 de julio de 1989, cuando conducía su auto como siempre buscando a su nueva víctima. Aquella vez se topó con un par de hermanas jugando cerca de un arroyo. Se estacionó, descendió del auto y se acercó a ellas para ofrecerse a tomarles fotografías. Las niñas accedieron. Tsutomu parecía tener especial interés por la hermana más chica. En un descuido, la mayor se escabulló de la escena y fue en busca de su padre, quien llegó apenas un minuto después para encontrar a un sujeto tomándole fotos a su hija de manera obscena. El padre se abalanzó sobre él sin pensarlo, lo derribó de un empujón, pero Tsutomu se levantó rápidamente y salió corriendo a toda prisa.
pero dejó su auto estacionado. Tras esperar unas horas a que todo pasara, regresó a la escena para recuperar su vehículo, pero la policía lo estaba esperando. Fue entonces arrestado por actos indecentes. Las autoridades no sabían en ese momento que se trataba del responsable de las desapariciones, pero viéndose atrapado, Tsutomu confesó todo. Llevó a los oficiales a su habitación, donde fueron recogidas más de 5,000 cintas de Tsutomu interactuando de manera lasciva con los cuerpos de sus víctimas. Del mismo modo, se recogieron cientos de revistas de contenido explícito e ilegal, así como una enorme cantidad de cómics y manga. Tsutomu fue sometido a diversas pruebas psiquiátricas, en las que se pretendía determinar si sufría de algún trastorno mental. Al final se concluyó que Tsutomu padecía varios trastornos, incluyendo esquizofrenia. Sin embargo, estaba en uso apropiado de la conciencia cuando asesinó a aquellas niñas. Pudo haber salido bajo fianza, pero su familia se negó a pagarla, llenos de vergüenza. De hecho, su padre se quitó la vida tiempo después del arresto. Tsutomu Miyazaki fue sentenciado a pena de muerte, pasando 15 años en prisión, durante los cuales intentó que su pena se redujera a cadena perpetua. La solicitud fue negada. Luego pidió que en lugar de la horca se le aplicara una inyección letal, ya que la primera le aterraba. Esta petición también le fue negada y fue ejecutado el 17 de junio del 2008. Muchas gracias por haber escuchado el episodio de esta semana. Por favor, cuéntame qué te pareció en un comentario. Me daría mucho gusto que califiques el podcast con 5 estrellas y te suscribas a mi canal de YouTube. Fue un placer acompañarte en esta ocasión. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.